Esta historia nos pasó cuando con mi familia emigramos desde el sur de Chile a Antofagasta, en el año 2013 más o menos. Y créeme cuando te digo que esta es la historia paranormal de nuestras vidas. Cuando llegamos a Antofagasta arrendamos una casa en el lado norte de la ciudad. Una casa pequeña para mí, mi esposa y mi hija, que en ese momento tenía 2 años. El primer año en que vivimos ahí no nos pasó nada extraño ni paranormal. Todo era muy tranquilo, pero todo cambió cuando empezó el segundo año. Por las noches, cuando estábamos acostados, desde el segundo piso escuchábamos ruidos en la cocina y el baño. En un principio culpamos a nuestros gatos, a que la casa era pareada, pero con el paso del tiempo estos fenómenos fueron aumentando su intensidad. Una madrugada de un lunes estaba a punto de irme a trabajar. Yo trabajaba en una faena cercana, así que tenía que levantarme cerca de las 4:30 de la madrugada para alcanzar a tomar el bus de la empresa a las 6 de la mañana y llegar en él a la faena. Recuerdo que esa noche tenía un dolor de estómago muy fuerte, algo parecido a un cólico, y no iba a ir a trabajar. No me sentía en condiciones. Al día siguiente iba a ir al médico para poder tirar la licencia respectiva. Eran cerca de las 3:30 de la madrugada y a pesar del dolor que sentía necesitaba bajar al baño. Me levanté, iba bajando por las escaleras y empecé a sentir un olor extraño y muy pesado. Se sentía un fuerte olor a gas en toda la casa. Bajé a toda velocidad de la escalera olvidándome por unos minutos del dolor y partí hacia la cocina. Todos los quemadores estaban abiertos. Los cerré y comencé a abrir una por una las ventanas para poder ventilar la casa. Aunque no lo creas, en ningún momento se me ocurrió que podía ser algo paranormal. Lo primero que hice fue pensar que habían sido mis gatos. En ese tiempo yo era escéptico, muy escéptico, así que busqué la explicación de cómo podía ser que los gatos fueran los culpables, pero era muy difícil. Para poder girar las manillas de la cocina, debías primero hundirlas y después girarlas. Quizás alguno de mis gatos podría hacerlo con una, pero con las 4. Era algo muy improbable. Al tercer año empezaron a pasar las cosas más extrañas y más fuertes. Todo partió con que nuestros gatos no quisieron entrar nunca más a la casa y se fueron. Se fueron de un día para otro. Mi esposa compraba cualquier tipo de planta, la dejaba en algún lugar de la casa y no duraba más de 3 o 4 días y se secaban. También habían movimientos muy extraños. En una de las puertas de nuestra casa teníamos clavado un calendario y empezó a hacer movimientos de péndulo. Fue algo muy extraño porque no había nada ni nadie que pudiera generar ese movimiento. No te imaginas la cantidad de experiencias que tuvimos en esa casa. Otra de ellas era una muy repetitiva. Con mi señora siempre nos ha gustado ver películas de terror, pero cuando empezábamos a verlas, la luz de la casa se cortaba sin ninguna explicación y nos pasaba cada vez que poníamos una, hasta que cambiábamos el género de la película. Era como si hubiera algo en la casa que no quisiera que viéramos películas de terror. Recuerdo que estaba en mi hora de colación en el trabajo cuando mi esposa me llamó desesperada para decirme que se había quedado afuera de la casa. La puerta de la cocina que daba al patio trasero se le cerró y esa puerta solo podía abrirse por dentro. Pero no fue que simplemente se cerró la puerta. Fue como si alguien la hubiera cerrado con todas sus fuerzas. Le dije a mi señora que no se preocupara, que partía de inmediato para allá. Mientras hablábamos, mi hija se acercó a la cocina y mi esposa empezó a golpear y hacerle señas por la ventana para que le abriera la puerta, pero parecía como si estuviera ignorándola. Mi señora decía que era tal cual como cuando alguien se hace el sordo para no hacer algo, pero se tardó solo unos segundos en darse cuenta de que no era nada ni parecido a eso. Mi hija entró directo a la cocina. Abrió las puertas del mueble del lavaplatos, tomó una botella de cloro que estaba cerrada, le quitó el sello y comenzó a tomársela. Mi señora lo vio todo y siempre que hablamos de esto me dice que nunca podrá olvidar el semblante de mi hija, porque parecía que alguien se hubiera apoderado de ella para hacer esto. Parecía como si alguien estuviera de alguna forma guiando sus movimientos. Desde el momento en que mi hija tomó la botella de cloro, mi señora empezó a golpear la ventana y a gritarle más fuerte que no lo hiciera, pero no le hacía el menor caso. Era tal cual como si estuviera sorda. Fue un momento muy terrible. Imagínate cómo fue escuchar todo esto por teléfono. Le pedí a mi señora que no me cortara y quería de inmediato para allá. Yo trabajaba en un taller mecánico y lo primero que hice fue tomar un fierro y partí a mi casa en la camioneta de la empresa. Cuando llegué le di un par de golpes con el fierro a la puerta y logré abrirla.
Entré a mi casa, tomé a mi hija en brazos para ver cómo estaba y se sentía muy fuerte el olor a cloro en su boquita. Partimos de inmediato al hospital y allá le hicieron un lavado de estómago. Estuvimos todo el día ahí, pero finalmente mi hija salió bien. No tuvo ninguna consecuencia a raíz de esto. Solo unos días después, una noche con mi esposa estábamos viendo una película en nuestra pieza hasta que ella sintió ganas de ir al baño. Se levantó y bajó al primer piso. Pasaron unos minutos y alguien o algo empezó a subir lentamente las escaleras. Claramente no eran los pasos de mi señora, porque con el tiempo uno sabe cómo camina su pareja y créeme que estos no eran sus pasos. Creo que esta cosa debe haber venido como a la mitad de la escalera cuando escucho que se abre la llave del lavamanos en el baño, con lo que pude confirmar que realmente no era mi esposa quien venía subiendo las escaleras. Comencé a sentir cómo la temperatura de mi cuerpo bajaba mientras se erizaba todo mi cuerpo. Los pasos continuaron y se detuvieron justo fuera de mi pieza, que tenía la puerta cerrada, y pensé que ahí terminaría todo, pero no. La puerta comenzó a abrirse lentamente, aunque no había viento ni nadie que pudiera hacerlo. Mi hija dormía en nuestra pieza, pero en su cuna, y lo único a lo que atiné fue a cubrir su cuna con mi cuerpo y comenzar a rezar. Dentro de la pieza se sentía una presencia, eso es innegable. Hasta que mi esposa, cuando volvió del baño, me encontró en esa posición y me preguntó qué estaba haciendo. Recién ahí dejé de sentir esa presencia. Mi esposa dice que nunca antes me había visto tan pálido y asustado. Un par de días después nos fuimos de esa casa. Tiempo después llegó otra familia a vivir a esa casa y estaba compuesta por un adulto de 40 y tantos años, su pareja que era un poco más joven y su hijo que tenía entre 8 y 10 años. Eran una familia completamente normal. El hombre y la mujer trabajaban, su hijo iba al colegio, pero cuando llevaban viviendo en esa casa cerca de un año, la mujer cayó en la pasta base y la familia se disolvió. Tanto así que el niño se fue a vivir a Santiago con una tía. Esa familia terminó realmente mal. Creo que con mi familia tuvimos mucha suerte de no terminar como ellos. Cuando vivíamos ahí teníamos muchas peleas de pareja. Mi esposa además estaba con depresión y para qué decirte de los problemas económicos. Yo estaba a punto de volverme loco por las deudas. Esta entidad maligna que vivía en esa casa no solo se encargaba de asustarte, se encargaba también de poco a poco arruinarte la vida. Desde que nos cambiamos de casa todo comenzó a mejorar. De partida no peleamos más con mi esposa, ella fue saliendo poco a poco de su depresión y yo encontré un trabajo mejor. No quiero ni imaginarme qué hubiera sido de mi familia si hubiéramos seguido viviendo en esa casa. Si llegaste hasta el final del video te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.